Raúl, ¿había una certeza que había un plan para atentar contra el Maxi como comandante de las FARC? Existe el plan, claro, ¿Pero de quiénes? ¿Quién quiere matar? de los que no quieren la paz, ¿Quiénes son? los enemigos de la paz. Yo lo que siento es que los retos que vienen para el periodismo a futuro son muy grandes. De alguna manera, cubrir la guerra desde la perspectiva de las víctimas no es muy difícil. O sea, hay 6 millones de fuentes, 6 millones de víctimas que tienen tiempo, te van a contar sus dramas, sus historias son tan impresionantes que así seas un periodista mediocre vas a poder contar una historia impactante. Pero creo que lo que viene ahora es mucho más complejo porque el posconflicto es mucho más difuso. Y en el tema del posconflicto pueden ser temas mucho más aburridos, pero son temas que demandan muchísima más profesionalismo. Y es, los acuerdos de paz implican una cantidad de leyes, implican una cantidad, crear una cantidad de institucionalidad, implican una cantidad de cambios en las zonas rurales, en la vida política. A eso es que nos tenemos que dedicar los periodistas. Eso es el posconflicto. Y además, mucha de la transformación del país se va a dar es a nivel local y rural. Y Colombia está tan fragmentada entre un país urbano y un país rural que los que somos urbanos tenemos como una disociación cognitiva para entender cuáles son las lógicas rurales. ¿Cómo va a ser ese cubrimiento del posconflicto? Pues yo creo que puede ser, igual que ahora, tapar, cantar las maravillas y ocultar los errores o los atropellos o las embarradas o como quieras llamarlo, o puede ser un cubrimiento serio. Yo no lo creo que lo vaya a ser. Yo creo que va a haber y que enseguida nos vamos a cansar. Es decir, esto va a ser como... Además los problemas, en la ciudad va a haber más delincuencia, pero los problemas van a estar en las zonas de Colombia que nunca han importado. Hay que mirar con mucha objetividad, no simplemente cantar el himno de la paz, que felicidad, Colombia, al fin. Ese mundo de imágenes idílicas hay que acabarlo y hay que mirar la realidad y mirar cómo va a ser ese posconflicto. Los que estamos ahora al frente de los medios tenemos que correr ese riesgo de empezar a contar un país que no nos hemos atrevido a contar porque las noticias de guerra han sido tan fuertes que casi ninguna otra cosa que pase la consideramos noticia y el primer tipo de información sacrificada es la información positiva. Eso es un desafío que tenemos. Ya el conflicto lo cubrimos como se fue, o sea, ya ahí no hay nada que hacer, pero para el posconflicto no estamos preparados. Si no tuvimos tiempo de prepararnos para el conflicto, para el posconflicto menos. Esperemos ahora en este posconflicto o posacuerdo, como prefiero llamarlo yo, que juegue ese papel en medio de la crítica que haya que hacer, de las informaciones que haya que hacer, pero también de ubicar en dónde está lo esencial, y es sacar adelante todo esto y que por fin Colombia culmine esta tragedia de lo que ha sido la larga guerra. Este año yo creo que va a ser fundamental en ver cómo los medios entendemos que el país de alguna manera está cambiando o va a cambiar y que los medios somos fundamentales en facilitar esos procesos de cambio, no para esconder lo que no esté bien, porque tampoco se trata de eso, sino para hacer parte de la transición de un país hacia lo que todos hemos soñado, incluidos los periodistas, que los periodistas no podemos decir somos neutrales ante la posibilidad de un país en paz. Se va a ganar mucho de aquí en adelante. Los medios vamos a empezar a ocuparnos de otros temas, porque hasta el momento la guerra ha sido el único epicentro. Generaciones de las últimas 6 décadas, como diría García Márquez, no hemos tenido un minuto de sosiego, ni un minuto de paz, por distintas causas, porque esta no ha sido una sola guerra. Colombia es una sucesión de conflictos internos.
Antes hubo violencia política al final de la década de los 40. Después todos sabemos la historia de las FARC, hace un poco más de 50 años. Eso, perfecto, una toma limpia. Problemas de seguridad. Organicémonos. ¿Cómo se puede interpretar? No. En la década de los finales de los 80, 90, con los carrobombas, con los secuestros de periodistas, con los asesinatos de más de 500 policías por orden de Pablo Escobar, y después el conflicto, cómo se recrudeció cuando las FARC se metieron en el negocio del narcotráfico, crecieron sus finanzas, aumentaron sus efectivos guerrilleros y sembraron el país de dolor, de sangre y de muerte. Héctor, devuélvase. No estando a nosotros, hermano. La labor de un reportero, no solamente en Colombia, sino del reportero, de cualquier reportero en cualquier lugar del mundo, es obviamente tratar de contarle la verdad, de transmitir los hechos, de dar a conocer una realidad, de poder transmitir esa realidad. Ese tiene que ser el fundamento básico de cualquier reportero en Colombia y en cualquier lugar del mundo, y más si estamos hablando en medio de un conflicto armado, de una guerra. La calle está cerrada y ustedes se nos vienen, ¿en qué colaboran? En nada. Los medios de comunicación pues no tienen una obligación distinta a cubrir los acontecimientos como se dan. No es que tengan unos deberes específicos en la guerra o en la paz. El Palo, Toribío, Corinto y Jámbalo, donde según informantes ha sido visto alias Caliche. Siempre tuvimos una guerra pendiente, o una guerra que estaba en marcha, o una guerra que se estaba esperando, o una guerra de la que nos estábamos recuperando. Miradas en los últimos días y por donde se desplazan los países de las FARC en Cabo. ¡Rápido, hombre! En ese escenario de la patria boba que yo lo defino es simplemente una guerra entre hermanos. Con una historia lamentable de sevicia y barbarie desde los tiempos de la violencia partidista de los años 50, 40. Esto trae como consecuencia un acostumbramiento a la guerra como medio de solución de los distintos problemas que ha tenido el país. Por tanto, hablamos de una guerra no simplemente cíclica, sino crónica, integrada prácticamente a la cultura nacional. Colombia no es un país donde haya muchos reporteros de guerra o muchos corresponsales de guerra. Lo que ha habido es muchos periodistas cubriendo las secuelas de la guerra. Hasta más o menos el año 78, los que cubríamos política, pues íbamos al Senado, Cámara, campañas presidenciales, directorios políticos, consejos, asambleas y demás. Y quienes cubrían los temas de guerrilla, casi siempre era la Crónica Roja, porque lo cubrían como el hecho delictivo y punto. En los medios de comunicación empezaron a entender que ahí había unas motivaciones políticas y nos comisionaron a varios periodistas que cubríamos política para cubrir los temas de la guerrilla. Los medios han sido básicamente voceros del establecimiento. Los historiadores, en cambio, han mirado ese problema con mayor fuerza, con mayor decisión, pues naturalmente es su propia profesión. Pero de todas maneras, yo creo que los medios han fallado a la democracia en el sentido de no profundizar los orígenes del conflicto y los factores que influyen en su continuidad. La guerra en Colombia ha tenido una dinámica propia y creo que los medios no son lo suficientemente poderosos, para bien o para mal, como para ver realmente afectado sustancialmente su dinámica. Lo que yo sí creo es que los medios han puesto una cuota alta de víctimas, de periodistas víctimas que han muerto cubriendo el conflicto, sobre todo con el narcotráfico. Por otro lado, yo creo que ha cometido un pecado en que no hemos logrado realmente ayudarle a la gente a entender lo que ha pasado en Colombia. ¿Se cubre la guerra para qué? ¿Para atender a los intereses comerciales del medio?
o para atender a las necesidades de información de una sociedad que, puesto que está en guerra, está en crisis. Y esas crisis generalmente se caracterizan por la falta de información. Bájese. Se retira, hermano. Pues por si retira, hermano. Aquí, hombre, no lo vas a poner. Extra. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Urgente. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada. Me encuentro acá, a escasos metros de la entrada principal del Palacio de la Corte. Unidades de la PM y de la policía en este momento están contestando los disparos que se producen en el interior, especialmente en el sótano. El episodio de la autocensura en el 6 de noviembre de 1985, durante el Holocausto del Palacio de Justicia, es uno de los episodios más lamentables en la historia del periodismo colombiano. Como quiera que literalmente atendió una cordial sugerencia de la ministra de Comunicaciones de la época, Noemí Sanín, y prescindió de la transmisión en un momento crucial en el cual el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Alfonso Reyes Echandía, estaba clamando un cese al fuego. ¿Fue lo mejor lo que se hizo, ministra? ¿Usted cree que la decisión fue acertada? Yo soy parte del gobierno. ¿Pero usted cómo la ve? ¿Usted como parte del gobierno? El gobierno tenía que defender las instituciones. ¿En el cruce de disparos ha habido alguna persona herida? No lo sé porque estamos en un cuarto encerrados. ¿En qué cuarto están ustedes, magistrado? En el cuarto piso. Lo que importa, no importan los detalles, lo que importa es que finalmente den la orden aquí adentro de cesar el fuego. Ayúdennos a eso, que cese el fuego dentro del palacio. Por favor, inmediatamente. Con mucho gusto lo vamos a ayudar, Gracias. pero por favor, míreme, una última pregunta, por favor. ¿Qué magistrados se encuentran con usted? 5 o 6 magistrados en este momento, pero probablemente hay más. ¿Los únicos que están disparando es el ejército? Parece que sí, pero el problema no es de noticia, es que las autoridades competentes dispongan a cesar el fuego. Al interior de los medios hubo diferentes posturas, pero en ningún medio de comunicación hubo la decisión de no informar. O sea, una autocensura que condujera a no informar no existió. Entonces, ante eso, el gobierno, que ya no tenía el control total sobre lo que estaba sucediendo, reaccionó equivocadamente, de una forma totalmente equivocada, al pensar que si se le bajaba el vapor en los medios de comunicación a lo que estaba sucediendo, el hecho de que eso fuera ignorado significaría que el país no lo conocería. Hubo una operación de censura para callar a los medios. ¿A cuáles medios? Fundamentalmente a los que se llamaban y se siguen llamando los medios electrónicos, a la radio y a la televisión, que tenían la capacidad entonces ya de transmitir en directo, como es apenas lógico. Fueron censurados, fueron obligados a hacer otro tipo de programación. ¿Qué tal, presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Reyes Echandía? Mire, estamos secuestrados con rehenes, somos rehenes del M-19. Estamos en el cuarto piso del edificio de la Corte. Si no cesa inmediatamente el fuego, hay una hecatombe. La gente está dispuesta a conversar, viene a traer un documento para conversarlo. Me llamaron del gobierno para decirme que les prohibiera a las emisoras internacionales que estaban reproduciendo a RCN. Había muchas en el mundo reproduciendo la información, retransmitiéndola.
que les dijera que estaba prohibido hacer eso. Les dije, yo no puedo hacerlo. Primero, porque las normas internacionales de radiodifusión me lo prohíben. Y segundo, porque sería peor. Si usted corta abruptamente la transmisión, van a decir en Europa, en Estados Unidos, en Asia, se acabó Colombia, ni siquiera siguió la transmisión. No, dígales que está prohibido. No, yo no les digo eso. Sí, diga al aire, RCN prohíbe que esta información. ¿Y con qué razón lo voy a prohibir? ¿Qué argumento doy? Válido. Que den la orden de que no disparen más. Es lo único, que el ejército no dispare más. Es lo único que pedimos. Y que la orden llegue adentro, porque nos han dicho que han dado orden de cesar el fuego, pero adentro siguen disparando. Que no, oiga, por favor, que no disparen más, por favor. Pero ¿cómo? Están en un pleno combate. Y los periodistas diciendo como si fuera un partido de fútbol. Aquí van bajando, vienen helicópteros, porque hay tropa que va a descender sobre la terraza, y no hay que todos los otros oían eso y iban y lo recibían a plomo. De modo que en un momento dado, cuando hay un combate de esos y una situación tan terrible como la que está viviendo, perfectamente comprensible que hay una censura, de que se prohíba la transmisión de esas operaciones. Eso en cualquier país del mundo sería perfectamente legítimo. Hagamos una cosa, yo puedo, en aras de la verdad, decir, el gobierno de Colombia ha ordenado que no se retransmita esta información en el exterior. Ah, no nos meta a nosotros en problemas, me dijeron. Ah, pero entonces a mí sí me van a meter en problemas. Y yo me negué, dije, RCN sigue con la transmisión del Palacio de Justicia. Yo no voy a ser copartícipe de un engaño, de un fraude, de una manipulación informativa. Usted puede mandar, así le dije a los funcionarios, ustedes pueden mandar a la policía que entre aquí y se tome la cabina y encañone a los locutores y a los periodistas. Eso es otra cosa, pero por las buenas, con nuestra participación, con nuestra aprobación, no. Hay diversas maneras de censurar. El hecho de que no exista un decreto no significa que usted no esté censurando. Y ahí hubo una censura total. Nosotros, ante la evidencia de un incendio, ante la evidencia de todo lo que estaba pasando, pues grabábamos y se transmitía lo que se podía. Pero sí hubo una censura evidente, una censura que rompía el sistema democrático, el hecho de que los colombianos no tuvieran la capacidad de enterarse, de conocer, creo que también permitió que la contratoma se hiciera a sangre y fuego y que no hubiera la posibilidad de ejercer un control ciudadano sobre lo que estaba pasando. Parte de lo que sucedió ocurrió por la falta de medios de comunicación divulgando lo que estaba sucediendo en el Palacio de Justicia. Era un momento tan complejo en el que no se sabía cuál iba a ser el desenlace, que nadie fue capaz como de tomar una acción valerosa, de decir, lo vamos a manejar de tal manera o va a ser de tal manera. A todo el mundo lo cogió realmente con las manos arriba, todo el mundo, al gobierno, a la prensa, a los militares. Fíjense todo lo que desencadenó la toma del Palacio de Justicia. Desde la perspectiva de los medios de comunicación, la cobertura de los acontecimientos del Holocausto del Palacio de Justicia en noviembre de 1985 constituyen una derrota absoluta del periodismo colombiano. Yo era reportero judicial del periódico El Siglo en 1985, en noviembre, cuando se tomaron el Palacio de Justicia. Cuando Yamid Amad mete al aire a Reyes Echandía, el mismo Yamid Amad, si no estoy mal, le dice, usted tiene cerca a Andrés Almarales, pásemelo. Y Andrés Almarales alcanza a pasar, a ratificar su amenaza. Que el presidente de la República dé finalmente la orden de cese del fuego. Inmediatamente. Un momento, por favor, un momento. Oiga, es increíble, habla Coso Yaqui, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble que el M-19 no siente el que se ha tomado el Palacio de Justicia, se lo tomó los del ejército. Es lo
Acéptalo. En el primer piso. La primer tanda de rehenes fue liberada hacia las 10 de la mañana y nosotros la esperamos ahí en la Casa Museo del 20 de julio. Como en la segunda tanda había una secretaria, la secretaria de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, y cuando ella me ve se me agarra del brazo. Nos vamos charlando y en el momento en la puerta de la Casa Museo, entonces me preguntan los soldados si yo soy rehén y yo les digo que sí y alcanzo a dar 1 o 2 pasos adentro, pero Hernando Correa de la revista Consigna me agarra del saco y me jala para atrás y me dice, no, él lo que es periodista, él no es rehén. Y pues todavía discutimos si me quitó la chiva o me salvó la vida. Mi estilo periodístico siempre ha sido el de trabajar materiales de largo plazo. Entonces, en esa perspectiva yo siempre tenía en el horario que por lo menos una vez al año iba a escribir sobre el Palacio de Justicia y estaba buscando los temas. Entonces, como tratando de organizar las cuentas, lo que había pasado, lo que había avanzado, retrocedido, la investigación del Palacio de Justicia, vamos como juntando cosas. Y yo me conocía prácticamente unas 30 o 40 horas de video, porque durante ese tiempo habíamos recogido todos los videos de quienes grabaron en el Palacio de Justicia. La digitalización de esos videos fue una posibilidad inmensa de poder parar cuadros, identificar escenas, identificar personas, etc. Y ya cuando tenemos esa colección en video, pues con base en las descripciones, empiezo a ver los videos y empezamos a identificar a múltiples personas. Está la historia de Ana María Videgain, quien había buscado siempre un video en el que le había parecido ver a su esposo, el magistrado Carlos Horacio Urán, salir vivo del Palacio de Justicia, pero nunca más lo volvió a ver. Daniel Coronel contacta a Ana María Videgain y Daniel le cuenta a ella la historia de que una persona que era hijo de un oficial policial de alto rango, que le habían dado a guardar un video. Y ese video simplemente se lo escondieron a ella durante todo este tiempo. Y cuando se murió ese señor, su hijo le dice a Daniel Coronel que él vivía con esa tristeza en el corazón de que a una persona le había negado la posibilidad de identificar a su padre muerto o a su hermano o a su esposo, y de que él quería que ese video tuviera los efectos que eran. Vamos a mirar este video y efectivamente encontramos a Carlos Horacio Urán saliendo cojo, sin camisa, pero con saco de vestido del Palacio de Justicia. Esa imagen no es un segundo, son 22 cuadros, creo. Y eran, pues en lo que usted lo pasa rápido dentro de la editora, era un error de edición de esos que no se usan, precisamente, tal vez por eso nunca se reparó ese detalle. Pero ya digitalizado, eso se puede mirar cuadro a cuadro. Encontramos que después de ese momento, junto a la cámara hay un radio sintonizado en RCN, y Juan Gosaín dice, en este momento son las 2:22 de la tarde, sabemos el minuto en el que salió Carlos Horacio Urán, y nos vamos a buscarlo en todos los demás videos que lo teníamos y lo encontramos en 5 cámaras. Y nos ratificó la historia, que es la que hoy en día nos permite asegurar que el magistrado
Salió vivo y fue asesinado después y reintroducido su cadáver en el Palacio de Justicia. Con ese trabajo nos ganamos el premio de la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano de Periodismo Iberoamericano. Las lecciones del Palacio de Justicia yo creo que son eternas. Por ejemplo, en una clase de periodismo sobre titulación es difícil ignorar el A Sangre y Fuego con el que Guillermo Cano tituló la noche en la que transcurría en medio de la guerra dentro del Palacio de Justicia. Eso era una noticia muy difícil de calcular, muy difícil de titular, porque en cualquier momento podía cambiar la situación. Pero darle ese enfoque de que fue a sangre y fuego dejaba además abierta la posibilidad de que no solo la guerrilla fuera la culpable de lo que hubiera pasado allá. Bueno, el incendio sumamente grave, muy grave el incendio. Frente a los hechos de censura durante la toma del Palacio de Justicia, pienso que por sí mismo fue una enseñanza, pero que jamás aprendieron los medios de comunicación. Los medios de comunicación han seguido censurando, excluyendo, invisibilizando, ocultando la información o manipulándola. De nada les sirvió, no aprenden. Siempre ha habido autocensura, pero yo creo que más por miedo, en algunos casos, por amenazas, cuando tiene que ver con conflicto y con corrupción, y cuando ya es porque todos los medios de comunicación finalmente son de grandes grupos económicos, o casi todos, pues por eso, que son grandes grupos económicos, entonces pues uno, aquí en todas partes, eso no es exclusivo de Colombia, en todas partes. Aquí la libertad de prensa no es solamente porque ejerce la presión el funcionario público contra un medio, sino también porque se discrimina la pauta publicitaria. Se le da a los grandes medios de comunicación que no cumplen su papel, que tergiversan la verdad, son los grandes beneficiarios de la pauta publicitaria oficial. Antes, la censura actuaba con un censor, con un lápiz rojo que tachaba. En la época de Rojas Pinilla, Gabo lo cuenta muchas veces. Después vino un periodo largo en que la censura la ejercían, digamos, las empresas, los grupos empresariales o las grandes empresas, quitándole al medio pauta. ¿No? Pero han llegado últimamente a una más astuta, que es darle pauta al medio. Hay formas muy sutiles mediante las cuales los medios advierten a los periodistas sobre aquellos temas que son intocables y también de manera muy sutil sugieren a los periodistas el enfoque que se le debe dar a cierto tipo de informaciones. En el caso de las informaciones relacionadas con la guerra, los medios de comunicación básicamente han apelado a obtener información solamente de una fuente y a publicar información proveniente solamente de la fuente oficial, entre otras cosas alegando que el acceso a la otra fuente es prácticamente imposible. Los medios también y los periodistas también han sido víctimas o fueron víctimas de la violencia paramilitar y guerrillera de los años 90, que tuvieron un crecimiento sustancial. Y el periodismo sufrió una tremenda autocensura motivada por las dificultades también de acceder directamente a los episodios de la guerra. Autocensura, por supuesto, por la línea editorial del medio muchas veces. Eso también, pero eso tiene que ver más con temas económicos. Yo creo, uno sabe campos que no puede tocar. Con el tema de la guerrilla de los paramilitares, al menos el nacional, no ha habido tantas digamos, censuras. Pero lo que sí hubo durante muchos años es que se cubría mucho lo de las guerrillas y se cubría poco lo de los paramilitares. Ha habido jefes paramilitares que han actuado con impunidad durante años porque parecía que eran invisibles, es decir, y no se le prestaba la misma atención. Entonces aquí siempre ha habido censura. Las guerrillas han censurado al periodismo, el narcotráfico ha censurado el periodismo.
Los militares han censurado el periodismo, la clase política corrupta ha censurado el periodismo, y todos estos 4 actores han dejado en las últimas 3 décadas más de 130 periodistas asesinados en Colombia. San Vicente del Caguán reposa a esta hora después de un día agitado que incluyó conciertos de artistas nacionales. La espectacularidad que comienza ese día, para mí comenzó antes. Nosotros éramos en la Plaza de San Vicente, éramos casi 60, 70 periodistas permanentemente al comienzo, de todos los medios del mundo. Gracias por su presencia aquí en San Vicente del Caguán. Las primeras páginas de los periódicos eran impresionantes. Comenzó La Paz, el Espectador a 6 columnas, El Tiempo igual. Yo creo que mucha gente nunca en su vida pues había estado en San Vicente, y la gente de San Vicente pues nunca había visto esos tantos personajes ahí. Todos podían ir al Caguán, todos podían ir a San Vicente, a La Machaca, a La Sombra, a La Uribe, a cualquiera de estas poblaciones en donde se desarrollaba el proceso. El Caguán fue todo un gran espectáculo mediático, un gran espectáculo mediático. Comenzó con aquel recordado episodio del acto en la plaza principal de San Vicente del Caguán, al que no acudió el comandante de las FARC, Manuel Marulanda, más conocido como La Silla Vacía. La ausencia de Manuel Marulanda Vélez no puede ser razón para no seguir adelante con la instalación de la mesa del diálogo para acordar una agenda de conversaciones que nos deben conducir a la paz. No es un desaire al presidente Pastrana y al país. De ninguna manera, porque para eso estamos aquí nosotros enviados por él. Coincidió con la inauguración de los canales privados. Entonces, esto eran un montón de juguetes nuevos. Flyaway, por ejemplo, tener un Flyaway y poder salir desde San Vicente del Caguán, pues eso no había pasado antes en los medios en Colombia. Entonces, también esa capacidad o esa posibilidad de mostrar toda esa capacidad tecnológica coincidió con un momento de Colombia en el que pues estaba abriendo una nueva posibilidad hacia la paz, y entonces creo que también por eso ese proceso fue tan mediático. De hecho, la mayoría de los canales y los noticieros de televisión de nuestro país dejaron a vivir ahí a periodistas y camarógrafos, los iban rotando, pero todos tenían una casa en San Vicente del Caguán, y digamos que ese pueblo comenzó a ser una especie de Hollywood, en el sentido de la cantidad de cámaras y de luces y de micrófonos que circulaban por allí. Había que justificar la permanencia de ese equipo allá, tratando de sacar noticias todos los días. Entonces también eso hizo del proceso del Caguán aún un proceso más mediático, porque como era tan costoso estar yendo y viniendo todos los días, había que desplegar los equipos por varias semanas, y esos equipos necesitaban generar contenido, porque si no también era muy costoso tenerlos allá sin hacer nada, y por eso entonces la búsqueda de la declaración exclusiva, del dato que no tenía el otro, y yo creo que eso sí hizo que la opinión pública se formara una opinión mucho más polarizada de lo que estaba pasando allá. Abusaron de esa condición, porque para ellos no era importante lo que estaba ocurriendo en la mesa, sino la chiva a cualquier precio. Entonces era ver quién les contaba pues cualquier cosita para lanzarla, muchas veces de manera irresponsable, que no obedecía a la realidad,
sino a temas que estaban en debate, en discusión. ¿Qué pasó? Que tanta mediatización y tanto cubrimiento, en directo todo, con demasiadas versiones de los guerrilleros, del gobierno, de agentes, digamos, del Estado en la parte económica, de los gremios. El Caguán llegó un momento en que eso se volvió como la Torre de Babel, miles de lenguas tratando de ponerse de acuerdo en unos temas. El Caguán fue una especie de laboratorio para las FARC desde el punto de vista mediático. Las FARC se dieron cuenta que los medios de comunicación eran un poder. Entonces, una cosa decían frente a los medios y otra cosa decían en la mesa cuando se sentaban los delegados de Pastrana y los delegados del secretariado. Entonces, los medios pudieron mostrar esas contradicciones, pero en el fondo no se cuestionaron. Con todo lo que eso significa, que el gobierno y las FARC usaban a los medios también para salir a mandar mensajes duros cuando estaban en un momento de, digamos, de polémica en la mesa. Entonces, eso es lo que tuvimos en el Caguán, o sea, una puesta en escena permanente del gobierno y las FARC, a la cual los medios de comunicación servimos, muy especialmente los medios de televisión. Pero mírenlo, si está aquí. Listo. Pero mire, pero mire, es que él está aquí. Hacer una fiesta antes de que hubiera comenzado el proceso, ¿no? Era absurdo, y a mí me parece que eso de que Marulanda hubiera dejado la silla vacía, pues claro, fue un muy mal comienzo, pero fue una forma de entrada aguarle la fiesta y decirle como, no, papito, pues... O sea, esto celebramos en muchos años. Fue complicado, por eso se crearon las unidades de paz y algunas cosas en algunos medios, y uno tenía que ir sobre la marcha inventando a ver cómo cubría mejor. El proceso empieza a desgastarse porque la agenda era muy difícil de abordar, y era la primera vez que se probaba la negociación en medio del conflicto. La fuerza pública tenía que garantizar el control militar, el combate militar a las FARC fuera del Caguán. Cuando empieza toda la tarea de que todo lo de la guerra se refiere al Caguán, la guerra y el conflicto contamina la agenda del Caguán. Recuerdo exactamente el día que fue un combate con el ELN. El ejército nos llevó a un grupo de periodistas a ver los resultados de un combate con el ELN, y cuando llegamos al sitio el helicóptero aterrizó y estaban los cadáveres de 5 mujeres guerrilleras del ELN. Nadie quiere morirse antes de tiempo, ¿o no? Sí, claro. Vean, les cuento esto, cuando ingresé me puse un plazo de 45 años, y 45 años que viva son justos, y cuando fui llegando a los 40 me eché a asustar, y comencé a cobardarme y a alargar la alargar. La gente no sabe cómo es un campamento de la guerrilla, y la gente no sabe cómo son los guerrilleros. La época del Caguán significaba una forma muy distinta de relacionarse con las FARC, ¿no? Miren, esta es la primera vez que entrevisté a Jojoy. Esta foto es después de la entrevista, cuando estábamos todos nerviosos, sabiendo que teníamos una chiva, pero también, bueno, una foto, y no como le dice, bueno, no, después de la vaina. Igual toma. El Caguán fue un laboratorio social, un laboratorio para un país que no había tenido una negociación frente a las cámaras, que había mantenido una guerrilla clandestina justamente en la oscuridad, que tenía mitificados también ciertos mitos de la existencia de la guerrilla, de por qué la justificación de su lucha. La guerrilla no sabía salir a los medios, no supo hablarle a la sociedad, la guerrilla no tenía tampoco ningún contexto de qué tipo de país tenía, y se lo encontró allá. Los directores de los medios, fíjense que ahí la cadena es muy interesante, y los gerentes se preocupaban mucho por el cubrimiento del Caguán. Los gerentes porque les costaba mucha plata mantener gente y un equipo permanentemente por fuera. Y los directores que volvieron el Caguán en el principio, sobre todo en la primera etapa, una competencia a muerte. Entonces era quién entrevista primero a Jojoy, quién entrevista primero a Marulanda, quién entrevista, y eso hacía que los periodistas vivíamos todo el día enloquecidos. ¿Qué pasó con este? ¿Se fue? Uy, se fue, no está aquí, madrugó, se fue a buscar no sé dónde, tal. Y entonces eso generaba una paranoia y unas cosas de locos que hacían que la gente bajo presión se equivoque y cometa excesos. Pero en general yo diría que la gente que cubrió el Caguán conscientemente asistía de manera muy profesional a lo que estaba pasando. Seguridad, optimismo y más organización presagiaban lo que sería un buen día para la paz del país. La narración diaria de un proceso de paz es muy complicada porque las negociaciones tienen una inercia.
Entonces, claro, cuando la gente se sentaba a la mesa con el Caguán, se sentaba a la mesa por la noche a comer con el Caguán, desayunaba con el Caguán, se cansó. Y se cansó porque la foto era la misma. Es como si tú ves el capítulo de la misma novela 300 veces, pues al final dices, no puede ser, pues ya, que se casen. ¿Podría darse la posibilidad de que estos diálogos de paz se lleven a cabo no en conflicto, sino que haya un cese al fuego? Pues eso aspiramos en el futuro. Vamos a ver cómo nos va. Yo hice la historia del campamento que estaba lleno de adolescentes entrenándose. Había, yo qué sé, 400, 500 adolescentes entrenándose para matar. Y yo no lo vi, ni siquiera dije horror, terrible, ¿no? Y sacamos las fotos de los adolescentes y... Es decir, yo no sé si era porque ya uno se metía tanto en eso, ya ni le llamaba la atención nada, ¿no? Que luego con el tiempo he pensado, ¿cómo haría yo esa misma nota que hice del campamento? ¿Cómo la haría? Yo la hice como una cosa normal, como si fuera lo más corriente del mundo, que un grupo de chicos adolescentes estuvieran en un campamento entrenándose para después salir a matar a otros chicos. Entonces yo pequé de ingenua, de ignorante y de muchas cosas, porque tú dices, pero bueno, pero qué barbaridad. Y entonces dábamos como una sombra de normalidad a cosas que no son normales. Las noticias cambian, el énfasis cambia y la sociedad va a cambiar. Y creo que esa sociedad es el reto que tenemos por construir. El reto de que los periodistas entendamos que lo normal de nuestras noticias es la corrupción, que cubrir las muertes, los asesinatos, las bombas, los secuestros, las tomas militares es de un país que no está en una vida normal. El día que aquí vuelva a haber un acto de guerra como tal, seguramente va a significar lo que pasa noticiosamente cuando se cae un avión o cuando hay un acto terrorista en el mundo como en París o cosas así. Eso nos va a cambiar y yo creo que eso, por supuesto, nos va a generar una gran reflexión para seguir haciendo este oficio. En ese periodo, mientras en el Caguán se vivía la guerra de una manera, en Bogotá y en los cuarteles militares se vivía de otra. Entonces las dos partes, tanto las fuerzas militares como la guerrilla, creyeron que tenían a sus periodistas. Y los militares decían, los periodistas propias tropas, y nosotros lo permitíamos, que es lo peor. Esa es una de las peores equivocaciones que hemos cometido. Y las FARC creían que tenían a sus periodistas, que eran quienes cubrían el proceso de paz. Entonces a la prensa se la repartieron, las redacciones se polarizaron. Yo misma presencié muchas veces cuando los periodistas que cubrían unidad de paz se agarraban con los que cubríamos fuerzas militares. Ese rechazo o esa polarización se vivió de manera muy intensa en el tiempo porque los editores, varios de los editores que mandaban en el tiempo estaban completamente ligados a las fuerzas militares. Eso hizo que el cubrimiento desde un principio se hiciera bajo mucha presión. O sea, yo era la editora de la Unidad de Paz y realmente nosotros nos sentíamos como una ONG dentro del periódico. Mi jefe en un momento dado comenzó a tratarme casi como si yo fuera una guerrillera infiltrada. Por fortuna eso es cosa ya del pasado, cuando en las redacciones de los medios había una tensión ahí, no explícita, pero sí una tensión ahí latente entre los periodistas que cubríamos conflicto desde el lado digamos, de las regiones, desde los que viajamos a territorio a cubrir las masacres y los periodistas que cubrían militares. Cuando se acaban los diálogos, los periodistas que habían cubierto el Caguán les tocó salir en desbandada, corriendo, huyendo, porque los estigmatizaron, porque la guerrilla ya no los protegió más, y quienes cubríamos fuerzas militares entramos con las fuerzas militares. Hay que reflexionar sobre eso, sobre qué tipo de periodismo hicimos. Yo creo que uno no debe de dejarse intimidar por eso. Y antes hay colegas que eran guerrilleros y que eran terroristas o que eran guerrilleros disfrazados o lo que sea. Yo pienso que uno tiene que seguir su camino con independencia de lo que le tilden de una cosa a otra. Ahora, yo soy uribista, yo no voté nunca por Uribe, pero yo soy uribista y paraca. Bueno, pues que digan lo que les dé la gana, ¿entiendes? Yo prefiero coger las críticas de gente que me aporta. Lo fundamental que le dejó el Caguán y que le enseñó el Caguán a los periodistas fue a equivocarse y a entender que se estaban equivocando. El proceso de paz con las FARC en el Caguán para el periodismo colombiano significó una ruptura, digamos, en la cotidianidad de los temas mediante los cuales
los medios se ocupaban, informaban y dijéramos, ampliaban el universo informativo. Los medios cumplieron con su papel en cada momento según iban sucediendo las cosas y contribuyeron al principio a crear expectativa, después a ilusionar a la gente, después a una especie de modorra larga y después a crear las condiciones para que el proceso se rompiera. A mí el Caguán me quitó mucho la ingenuidad sobre los procesos de paz. Cuando iba a comenzar otra vez el proceso de paz con las FARC en La Habana, yo era como, no, es como otra vez volverse uno a tragar de un tipo que le va a romper el corazón. O sea, a mí me dio muy duro cuando se acabó el proceso de paz con las FARC en el Caguán y como que entraron a bombardear. O sea, de verdad que yo casi me pongo a llorar. Esa gente que vivía allá, el susto que en la etapa final ellos siempre me preguntaban a mí, como digamos, la de este restaurante me decía como, doctora, ¿usted cree que nos van a bombardear o que los paros van a llegar después a cogernos a nosotros por haber atendido a los guerrilleros? Y yo era como, no, pues yo no creo. Y que realmente eso haya pasado después, a mí me pareció que fue muy duro. Corresponsal de guerra que diga que no tiene miedo o miente o está mal de la cabeza. El periodista está en una zona de peligro y el tratar de disimular el miedo significa ausentarse de la realidad y entrar en esa realidad ficticia de las películas. Yo no sé, uno se mete en eso y ya no piensa en nada, piensas en conseguir la nota. Al menos en mi caso, tú piensas en conseguir la nota. Y lo que uno se encuentra es obviamente el ejército usando al periodista para decirle dónde vio la guerrilla, en qué punto vio la guerrilla. Luego la guerrilla quiere que uno le diga en qué punto viene el ejército, dónde vienen, pero ni le decía al ejército dónde yo había visto la guerrilla, ni le decía a la guerrilla dónde había visto el ejército, ¿sí? Porque creo que eso es un asunto de ellos. Nosotros vamos en otra misión, en otra tarea. O sea, no a entregar información a nadie. En San Vicente para nadie es un secreto que los guerrilleros vienen adelantando labores de inteligencia. Yo creo que esas son las cosas, digamos, esos son los límites, las líneas rojas que tiene un periodista y que siempre debe mantener para protegerse. Uno, para protegerse. Dos, para mantener la seriedad del trabajo periodístico. Y dos, pues para poder acceder a las zonas con la tranquilidad de que no está siendo informante de nadie, ¿no? Durante los años más duros del conflicto, pues los periodistas de provincia, porque yo creo que los de Bogotá, yo no sé ni por qué tienen escolta, porque en Bogotá no pasa nada. Solamente han matado a un periodista en los años que yo llevo aquí, 18, y es a Jaime Garzón, a nadie más. Y sin embargo de provincia han matado muchísimo. El periodo que me tocó a mí, el periodo que le tocó a mi generación era otra clase de periodismo. Nosotros vivimos en medio de las balaceras, crecimos en medio de las balaceras. Nos tocó una época dura de narcotráfico y luego recibimos toda la época del paramilitarismo y la guerrilla. En una semana podríamos estar hasta en 4 combates diferentes. Y en una semana podíamos ver más de 100 muertos, destrozados, ver vísceras, ver sesos, ver gente destrozada, ver poblaciones arrasadas. Entonces era otro momento. Y sin lugar a dudas, eso lo compromete aún más con el país. Algo que yo le tengo que agradecer al periodismo es, paradójicamente, que me hubiera permitido vivir en carne propia lo que han vivido miles de personas de las que yo he hecho crónicas, de las que he escrito, de las que he contado sus vidas, de las que les he puesto un nombre y un rostro. A raíz de lo sucedido el 25 de mayo de 2000 con el secuestro y ultrajes a mi compañera Ginette Bedoya, pues tuve que andar unos meses escoltado por la policía y obviamente restringir muchísimo la forma como se trabajaba en ese momento el periodismo. Cuando uno vive en carne propia lo que escribe, indudablemente eso le cambia la perspectiva. Y en mi caso el tema de violencia de género pues me ha cambiado la vida, indudablemente, no solamente por el secuestro, sino por la misión, como yo lo veo, que decidí aceptar y fue convertirme en la voz de las víctimas de violencia sexual. A mí personalmente en el año 99 me tocó irme a vivir fuera de Colombia porque me amenazaban.
Me amenazaban por todos los caminos por donde llegan las amenazas. Me seguían en unos carros. Yo fui amenazado directamente por Carlos Castaño. Carlos Castaño me envió un libro de regalo al Espectador con una nota que decía: usted y yo estamos en sitios distintos en este conflicto y uno de los dos va a ganar. Se está trabajando en El Tiempo y me dijo un reportero: mire, lo busca el comandante de la policía aquí en Bogotá. Le dije: bueno, pues pásemelo. A ver, general, a sus órdenes, ¿qué se le ofrece? Doctor, tengo que dar una mala noticia. ¿Qué noticia, mi general? Que usted sabemos que llegaron un grupo de sicarios de Antioquia con la misión de matarlo. Capturamos a uno, pero los otros están ahí. ¿Y qué debo hacer? Yo no sabía. Me dijo una frase muy bogotana, un modismo muy bogotano que yo no lo entendía todavía. Me dijo: ay, no hay que darles papaya, doctor. En coincidencia con las amenazas a Daniel Coronel, a Holman Morris, a mí también me llegaron aquí flores que venían supuestamente para mi velorio. Y así ha sido la tragedia nuestra, en medio de persecuciones, de amenazas, de todo tipo, pues, y de una precaria protección por parte del Estado. Campañas de desprestigio, campañas de estigmatización, amenazas, robos de nuestros domicilios, robos de nuestra documentación. Todo esto está en papelería del DAS y son pruebas que reposan en la Fiscalía. La irrupción de mi trabajo y de otros cuantos colegas, entre quienes, por ejemplo, mencionaría, por supuesto, a Holman Morris, hizo que se desencadenara contra nosotros, que estábamos mostrando la otra orilla o el otro lado de la moneda, una serie de estigmatizaciones tremendas, terribles, que muy pronto se convirtieron en amenazas. Y cuando a su casa llegan 40 soldados bajo las órdenes de una juez penal militar que quiere que que la investiga a usted por supuestamente tener armas en su apartamento, cosa que obviamente no encontraron, usted no tiene más posibilidades que salir del país, porque como se dice hoy en día, no se puede dar papaya. Hay una cosa que es puntual, que es mi caso, pero que se repite sistemáticamente, y es que a la gente no solamente la amenazan o la hacen huir del país, sino que como cuando uno lo echan del colegio, no solo lo echan del salón, sino que le quitan el esfero. Yo nunca me he sentido censurado por las amenazas. Yo he seguido escribiendo lo que pienso, porque es imposible que uno se calle, imposible, yo no puedo aceptarlo, no está en mi carácter, no puedo hacerlo, ¿no? De modo que pues tiene uno que afrontar esa realidad con valor, ¿qué vamos a hacer? Pero claro que eso lastima mucho a las familias. 6 AM, hoy por hoy, las noticias como son. Atención, se acaba de presentar una gravísima explosión aquí en el estudio de la cadena Caracol de Colombia en el Máster Central. Ha caído buena parte del techo sobre los estudios de la primera estación de América Latina. Se ignora hasta este momento el origen y la causa de esta explosión que conmovió el edificio que ocupa la cadena Caracol exactamente sobre las 5 de la mañana, 30 minutos. Yo no pensé que fuera una bomba inicialmente, pero una explosión, un estruendo, y la cabina se estremeció. Inmediatamente cayeron del techo cartones, varillas. Todo el mundo quedó atónito. Son las 5 de la mañana, 31 minutos. Vamos a continuar con la presente emisión de 6 AM hoy por hoy, mientras que se aclara la situación. Una explosión bastante fuerte. Erika. Darío, ¿qué tal? Muy buenos días, oyentes de Caracol. Hace apenas unos 3 minutos, cuando nos encontrábamos en este punto de Caracol Radio, en la cabina central de los estudios de Caracol Cuando Radio, yo ya iba a empezar a desarrollar las noticias, el jefe de seguridad de Caracol llegó con 2 o 3 escoltas, las personas muy altas, muy fornidas, me cogieron por la espalda y me dijeron: es un carro bomba, estalló por el lado de su ventana de la oficina y no sabemos si hay más explosivos en el edificio. Todo parece indicar que es un atentado contra Caracol. Y la orden es sacarlo del edificio y llevárnoslo para tal hotel. Y yo le dije:
Yo me resistí, y dije, no, yo tengo que estar aquí al frente, y me sacaron a empellones, y me metieron a la brava en el carro que estaba en un sótano, y me sacaron, ellos querían llevarme a un hotel, y yo dije que no, que yo quería ir a otro lado, porque pensaba que mi familia estaba, y rápidamente iba a ser informada, mis hijas y mi mujer, y que si no me escuchaban al aire, había gente que las iba a llamar un atentado en Caracol, y Darío no está. Podía pensar lo peor, es que este episodio a uno lo sacude y lo lleva atrás, y ahí es donde uno dice, ¿valdrá la pena seguir en esto? Mire, en una oportunidad que yo conté, me entrevistaron en Venezuela y un periodista como de la oposición me dijo, pero usted ha sido amenazado por la guerrilla, ¿usted no le tiene miedo a la guerrilla? Le dije, mire, la verdad, es que a la edad que yo tengo, más miedo que la guerrilla me producen las escaleras. Lo que ocurrió en Cali, en el episodio concreto de los diputados secuestrados, los diputados del Valle, es uno de los peores momentos del trabajo de la prensa en el cubrimiento del conflicto colombiano. Yo no he visto confusión mayor, yo no he visto enredo mayor. Las circunstancias de por sí eran muy complejas, empezando por el engaño. Buenas tardes. Lo que en un principio parecía un atentado con bomba resultó finalmente ser un secuestro colectivo de 6 diputados de la Asamblea del Valle. Los hombres vistiendo prendas similares a las de las Fuerzas Armadas le aseguraron a los presentes que se trataba de una emergencia, pues al parecer había una amenaza de carro bomba. ¡Prensa, hermano! ¡Pilas, marica! ¡Prensa, hermano, por favor! Palas, ¿ustedes dónde son? ¿Ustedes dónde? ¿Dónde los muchachos? ¿Qué son ustedes? Está la guerrilla allá atrás. La muerte del camarógrafo y del conductor de RCN durante el seguimiento a la noticia que era el secuestro de los diputados, eso marcó un poco a la gente de RCN, pero también marcó al gremio en el sentido de que hasta dónde se le puede exigir a los corresponsales llegar a situaciones extremas como fue seguir el bus para obtener imágenes exclusivas de los diputados secuestrados. Yo no sé qué hubiera hecho en ese momento. Lo que pasa es que yo creo que uno como periodista debería ser el único que arriesgara la vida. Pero es que la de RSN, pues de acuerdo, se fueron quedando los carros, si no recuerdo mal, se fueron quedando los carros y ellos fueron y adelantaron a todos y siguieron para tener esa chiva. sintieron que la noticia estaba adelante, que solo bastaba con entrar un poco más a la montaña para encontrar la historia, pero no fue necesario buscarla, porque la noticia fueron ellos. Una vez es dentro de esa adrenalina y ese momento, no, que es que usted no tiene tiempo para pensar, eso no es así. El carro fue impactado con 2 disparos cuando un helicóptero militar ametralló el sitio del combate. El fin de la historia que estos 2 hombres lucharon hasta el final tal vez nunca se conocerá, porque en el sitio de la guerra quedó el único testigo de esa triste noticia, la cámara de Héctor, el flaco Sandoval. El deber del reportero es cubrir la noticia. Obviamente eso sí nos enseñó muchas cosas, o sea, estar más cuidadosos de que no nos volvieran a utilizar para sus objetivos criminales y por supuesto más cuidadosos de la integridad de la vida de los colegas y de nosotros mismos como periodistas. La calle está cerrada y ustedes se nos vienen, ¿en qué colaboran? En nada. Hay una amenaza de bomba en la asamblea. Retírense de este sitio.
quizá uno hubiera podido, no, pero ¿cuál es la fuente oficial para corroborar que hay un petardo? Pero lo que nosotros dijimos, hay una alerta. ¿Esperamos que estalle el petardo? Yo creo que no. Atención, atención, aquí en la Asamblea del Valle del Cauca se está hablando de una amenaza de petardo. Estamos al interior de la Asamblea, no obstante la alerta que acaban de dar. En este momento están evacuando a los diputados, el ejército acaba de llegar a la Asamblea, hay una bomba al parecer. Yo no me arrepentiría de decir lo que dije en ese momento, porque no fui populista. Relaté un hecho haciendo vivir a la gente lo que estaban viviendo los diputados, que los iban a evacuar porque iban a estallar, según el presunto ejército, si no se evacuaban rápido. Desalojen los edificios para así mismo desactivar las bombas. Nosotros como medios de comunicación, nosotros como periodistas, cumplimos nuestra labor de informar. Para los diputados hay un vehículo especial. Pues todos fuimos burlados. Fue burlado el Estado, fueron burlados los policías que prestaban seguridad, fuimos burlados los medios de comunicación, todos fuimos absolutamente burlados. Burlados hasta quienes dialogaron para la presunta liberación o negociación de carácter humanitario de los diputados que estuvieron secuestrados durante varios años. Tuvimos que cubrir durante los años siguientes marchas de protesta, camisetas blancas, pañuelos blancos, etc. Y solamente queda el recuerdo allí en la Asamblea Departamental de las lápidas donde están allí claritos los nombres de los diputados. Hay dos versiones que manejan las autoridades sobre esta situación. La primera, que un hombre armado ingresó hasta allí a dejar un explosivo, pero fue sorprendido por las autoridades y se encuentra en algún sitio, en alguna dependencia de la Asamblea Departamental y está siendo allí intensamente buscado. La otra versión que manejan las autoridades es que un grupo armado ingresó hasta la Asamblea Departamental y se llevó secuestrados a 5 asambleístas, entre ellas el presidente de la Asamblea Departamental, y los condujeron con rumbo desconocido. ¿Sabe que con el tiempo uno diría que si ese hecho se volviese a presentar, uno lo cubriría con la misma emoción? Porque es que es el hecho vivo de la información. Yo no puedo informar de que hay una alerta de una bomba de una manera tranquila como presentando un bolero o una balada. Hay que hacer vivir la noticia sin exagerar, sin populismo barato. Pero la noticia es esa. Atención, y la radio, acuérdese que la radio es oído. Si eso fuese televisión, seguramente nadie en directo en televisión hubiese podido mostrar eso. ¿Por qué? Porque las imágenes en ese momento, las primeras imágenes no estaban. ¿Cuáles fueron las primeras imágenes? Alerta de bomba en la Asamblea. Yo creo que los medios de comunicación, prensa, radio y televisión vivieron ese momento, ese secuestro, con mucha emotividad, porque eso nunca había acontecido, porque fue la primera vez que se meten al centro de Cali, camuflados de ejército, y se llevan 11 diputados. Hay cilindros de gas, dice el ejército, y entonces nos solicitaron una evacuación inmediata de la sede. Bueno, señores, nosotros vamos a lanzar. Señores, nos llevamos del centro de Cali. Y se lo sacaron del corazón, pegadito al Palacio de San Francisco. Los medios lo vivieron, y si usted puede recordar las imágenes de entonces, yo creo que de las mejores crónicas que el periodismo de Cali ha hecho y los mejores relatos ha sido lastimosamente de una tragedia como esas. Ya hay un policía muerto allá a la vuelta. Ese secuestro de los diputados fue una medición de fuerzas de la guerrilla contra el Estado. Así como en Estados Unidos se metieron en las Torres Gemelas, así, en pequeñito, en palabras más sencillas, acá en lo local,
La guerrilla se metió al corazón de Cali y le secuestró a los diputados. Los medios de comunicación han enfrentado en la parte informativa eso desde un punto de vista, primero, objetivo, pero también viviendo como colombianos de que los medios están aquí en la mitad. Lucha de poderes del Estado, lucha de poderes de la subversión. La primera víctima fatal de este secuestro masivo fue el sargento de la policía Carlos Alberto Sendales. Sendales murió degollado luego de percatarse de que los hombres de camuflado pertenecían a la guerrilla. El periodista no solamente debe conformarse con ser un notario de la noticia, debe también mostrar el fondo del hecho. Y el fondo del hecho en ese secuestro de los diputados fue la guerra de poder, la demostración de un poder vano que no conduce a nada. Fogonazos que nos pegaron a los lados, weón. Vámonos. Entonces el man dispara en línea, ¿sí me entiende? Vámonos, salgamos ahí. No, hermano, que este man nos tiene ubicados, weón. El periodista casi que por definición es un personaje incómodo para algunos personajes o sectores de la sociedad. Entonces siempre va a estar observado porque siempre existe la posibilidad de que el periodista se vuelva una amenaza para alguien que no está haciendo las cosas bien o que está haciendo las cosas de manera que le hace daño a otros. Un periodista independiente que esté en medio del conflicto, que no acepte ninguna de las dos versiones, sino que busque la propia, pues tiene naturalmente una consecuencia, que esas dos partes enfrentadas son sus enemigos, o son por lo menos los grupos donde se origina la presión. Y la última presión, en última instancia, es una amenaza de muerte, ¿no? Sobre todo los periodistas de las regiones que están metidos en unas situaciones muy complejas porque tienen menos seguridad, porque además su seguridad a veces depende de que tengan una buena relación con las autoridades locales de turno, pues creo que como periodistas tenemos que tejer una red de protección entre nosotros que no dependa de esas autoridades a las que también tenemos que investigar si no hacen las cosas bien o si recibimos denuncias de ellos, para poder garantizar el ejercicio periodístico sin depender de la seguridad que nos puedan brindar esas personas. Desde 1990 al 2015 han muerto en el país 175 colegas en su ejercicio y solamente de esos 175 hay un solo proceso judicial que ha llegado a concluir con la condena de los autores materiales e intelectuales. En Bogotá, en Medellín, en las grandes ciudades del país, pues se tienen otro tipo de retos, otro tipo de desafíos, pero definitivamente los periodistas de las regiones, en las zonas de conflicto, han sido los grandes héroes de la libertad de expresión en Colombia. Una cosa es hacer periodismo en la ciudad, otra cosa es hacer periodismo en los circuitos de este país que todos conocemos y recorremos. Otra cosa es hacer periodismo para cubrir la guerra, porque el periodismo para cubrir la guerra es el más caro que existe, económicamente, y física y psicológicamente para el periodismo también es el más caro. Fogonazos que nos pegaron a los lados, weón. Meterse a una zona de conflicto en Colombia implica tomar un avión, tomar una lancha, alquilar caballos, caminar, implica para tu salud física, psicológica y personal, implica una cantidad de retos y de riesgos. Caminar horas, dormir mal, comer mal, aparte del impacto psicológico que es encontrarte de frente con las víctimas o con los victimarios. Aparte de todo esto, estar poniendo en riesgo tu vida. Yo tenía gente de provincia, periodistas, colegas, que me contaban a mí las cosas para que yo las sacara, porque ellos no podían sacarlas. Entonces muchas veces establecimos acuerdos así. Tú me cuentas, yo voy, me entero del todo, tú me ayudas, como yo no puedo sacarlo, tú me lo das, yo lo saco en Bogotá, que a mí no me pasa nada. Porque
Ellos se quedan, pero tú vuelves. Entonces un periodista que siempre va y viene tiene menos, no tiene tantos riesgos. Por favor, que somos de prensa. Saca la bandera, Raulete. Saca la bandera. La guerra siempre atropella el oficio periodístico. Al fin y al cabo, la guerra en Colombia ha desbordado la capacidad, la preparación de los periodistas para cubrir la guerra. No solo por la cantidad de frentes armados, guerrillas, paramilitares, narcotráficos, bandas, sin contar aquí pues la corrupción de los políticos, que es muy frecuente, digamos, el conflicto entre políticos corruptos y periodistas en las regiones. O también se da el caso absurdo, que fue un caso real, de la periodista que no se montó en el helicóptero que después fue atacado. Y le reprocharon desde Bogotá el que no estuviera en el helicóptero para que hubiera contado en vivo y en directo cómo un helicóptero es atacado desde tierra. Esa periodista contaba eso llorando, de ver no solo la soledad del periodista regional, sino esa inclemencia de la gente que desde Bogotá, sentada en un escritorio y con toda comodidad, pretende manejar la vida y la muerte de las personas. La diferencia es un tema mucho más delicado. La diferencia no está entre un periodismo regional y un periodismo nacional, como no está entre un periodismo nacional y uno internacional. La diferencia está entre una prensa responsable y una prensa que ni siquiera lo hace por irresponsable, sino por alocada, por apresurada, ¿verdad? Por no detenerse a reflexionar. Déjeme hacer mis imágenes, hermano, déjeme hacer mis imágenes. Bueno, lo salen pelando por ahí. Tranquilo, Lancero. El síndrome de la chiva, que imperó en el tratamiento de muchos medios de comunicación, todos, nadie puede decir que nunca ha sido víctima del síndrome de la chiva, le hizo mucho daño realmente al periodismo serio, al periodismo responsable, porque ya hoy no hay chivas. Hoy no hay chivas por las redes sociales, porque el mundo se ha globalizado, porque la información la puede dar uno un minuto antes, 30 segundos antes, 5 minutos antes. Pero eso es un tema más de los periodistas, más que de los oyentes o televidentes o de las páginas web. Eso es más del orgullo y del amor propio de los periodistas y profesionales. Pero ese síndrome de la chiva, de salir primero, a veces nos hizo, ya casi no ocurre, salir con datos imprecisos, con versiones confusas. Entonces tampoco podemos hacernos los angelitos y hacernos que nosotros somos unos pobres presionados, esclavos. No. El que cubre orden público sabe en qué se mete. Las fuerzas militares continúan las operaciones en zona rural de Pichindé, Yapona y Peñas Blancas en el Valle contra más de 500 guerrilleros de las FARC responsables del secuestro de los 12 diputados. La presión es tan fuerte que uno hace locuras y yo creo que ese fue como a todo el mundo le puso contra la pared diciendo, bueno, pero ¿en qué estamos? Es decir, ¿hasta dónde hemos llegado? Pero están locos. Para mí los locos eran los jefes en Bogotá. Y al final el periodista de provincia, del regional, se enloquecía igual, porque se creía el cuento. A los periodistas nos han hecho mucho daño los relatos de televisión sobre periodistas, que son relatos que tienden a convertir al periodista en un héroe. Y el periodista no tiene por qué ser héroe. Más aún, no debe ser héroe. Debe ser un personaje de carne y hueso, que tiene miedo, que en un determinado momento quiere correr, que está calculando cada uno de sus movimientos y que siempre tiene que estar ejerciendo un control sobre su ser interior para poder contar lo que sucede con la mayor sangre fría. Acaba de ser tomada la Corte Suprema de Justicia. Atención, la situación es delicada. Déjeme grabar, que voy a grabar un minuto. Grabemos. 4 guerrilleros aparentemente de la FARC intimidaron a los pilotos del avión y nos hicieron aterrizar, como ustedes se dan cuenta, en esa zona. No, pero ¿qué más? ¿Dónde me voy a meter, marica? Mira que esto aquí es un muro, huevón. A mí me impresionó mucho en una entrevista de García Márquez hace ya varios años,
cuando él sostuvo que la primera víctima de una guerra era la verdad. Y uno se pone a analizar realmente el papel que hemos venido cumpliendo los periodistas, los comunicadores, a lo largo de todos estos años. Estamos en la mitad del fuego cruzado entre las partes, porque tratan de utilizarnos como idiotas útiles los unos y los otros, la fuerza pública, el gobierno y la guerrilla, y nos meten mentiras, y nos dicen cosas que no son ciertas, y afirman que se presentó este hecho, y hay versiones absolutamente contradictorias. No es problema periodístico de quién lo dice primero, es problema periodístico de quién lo hace mejor, más cuidadosamente, más responsablemente, pensando más en el país. Yo no estoy pidiendo que mientan a nombre de una negociación de paz los periodistas, nunca haría yo eso, líbreme Dios. Lo que estoy diciendo es que lo hagan con cuidado, con responsabilidad, con seriedad profesional. Que comprendamos los periodistas el tamaño de lo que está en riesgo, la paz del país. O, al revés, el tamaño de la esperanza, la posibilidad de conseguir la paz del país. Esa es la diferencia verdadera. Lo que hay que tener para el cubrimiento del proceso de paz, para toda clase de noticias, pero ninguna noticia es más importante en Colombia que la paz de los colombianos. En el caso de los diputados del Valle, que es que la primicia la tenía Caracol, o que la tenía RCN, o la tenía Todelar, o la tenía El Tiempo, o qué sé yo, por Dios, ¿qué primicia es más importante que la paz de Colombia? Díganme una, busquen la más grande del mundo. No es más importante que la paz de Colombia. Eso es lo que tiene que entender la prensa. Los que estamos ahora al frente de los medios tenemos que correr ese riesgo de empezar a contar un país que no nos hemos atrevido a contar porque las noticias de guerra han sido tan fuertes que casi ninguna otra cosa que pase la consideramos noticia, y el primer tipo de información sacrificada es la información positiva. Eso es un desafío que tenemos. Tienen que entender los medios que la paz no es solamente ir a cubrir allá que las FARC dejaron las armas y que tan chévere Iván Márquez que va a participar en política. No, tienen que entender que hay procesos de democratización. Se están dando en nuestra sociedad unos ejemplos valiosísimos que demuestran que sí es posible vivir en paz, perdonar y reconciliarse. Pero a eso hay que darle más aire dentro de los medios de comunicación. Y esa es una tarea eminentemente informativa que tienen que asumir los medios. De modo que si los medios insisten en que esto es únicamente un negocio y un negocio es para tener plata y nada más, no tienen ningún papel que hacer y lo mejor sería que se callaran. Esperemos ahora en este posconflicto o posacuerdo, como prefiero llamarlo yo, que juegue ese papel en medio de la crítica que haya que hacer, de las informaciones que haya que hacer, pero también de ubicar en dónde está lo esencial, y es sacar adelante todo esto y que por fin Colombia culmine esta tragedia de lo que ha sido la larga guerra. La mayoría de los países viven hoy sin conflicto armado y hacen periodismo digamos, muy interesante. ¿Sí? Es decir, la guerra no puede ser considerada como el alimento. Puede ser que nos vaya a resultar muy extraño, pero hace ratico que venimos despegados de eso, precisamente por el cese bilateral, porque habíamos empezado a ver la guerra como un paisaje, que ese era el peligro, ya no nos importaba lo que pasaba en las zonas rurales, porque ya estábamos saturados y se nos había vuelto un círculo vicioso. O sea que no, a mí no me preocupa de qué va a vivir el periodismo. Con una cobertura de comunicación limpia, documentada, y con los distintos actores y sobre todo direccionada hacia las víctimas, pues se está contribuyendo muchísimo a que haya una nueva cultura, una cultura de paz en Colombia. Yo lo que siento es que los retos que vienen para el periodismo a futuro son muy grandes. De alguna manera, cubrir la guerra desde la perspectiva de las víctimas no es muy difícil. O sea, hay 6 millones de fuentes, 6 millones de víctimas que tienen tiempo, te van a contar sus dramas, sus historias son tan impresionantes que así seas un periodista mediocre vas a poder contar una historia impactante.
pero creo que lo que viene ahora es mucho más complejo porque el posconflicto es mucho más difuso. Y en el tema del posconflicto pueden ser temas mucho más aburridos, pero son temas que demandan muchísima más profesionalismo. Y es, los acuerdos de paz implican una cantidad de leyes, implican una cantidad, crear una cantidad de institucionalidad, implican una cantidad de cambios en las zonas rurales, en la vida política. A eso es que nos tenemos que dedicar los periodistas. Eso es el posconflicto. Y además, mucha de la transformación del país se va a dar es a nivel local y rural. Y Colombia está tan fragmentada entre un país urbano y un país rural que los que somos urbanos tenemos como una disociación cognitiva para entender cuáles son las lógicas rurales. En provincia ya los periodistas están empezando a producir historias que permiten reconstruir memoria. Y allí están todos esos hallazgos, no están porque los hayamos grabado o los hayamos conseguido hoy, están en los archivos de los grandes medios. Si el país, la sociedad colombiana le dio la espalda a sus víctimas, ¿qué papel jugaron los medios de comunicación allí? Ese es un capítulo que le falta a ese análisis de la historia del conflicto armado en Colombia. Porque ya es hora que esta sociedad se perdone a sí misma y es un compromiso de los medios hacer posible que el país se reconozca en sus atrocidades para cambiar de dirección, para cambiar de camino. Lo peor que podría pasar en este proceso de paz es que se haga el proceso de paz y al final nada cambie en Colombia. Porque todos los colombianos estamos convocados en este momento a hacer otra clase de historia. La que hemos hecho hasta ahora ha sido una historia equivocada y hay que comenzar de nuevo, en todos los sectores y en el periodismo hay que comenzar de nuevo, porque siempre es posible una nueva forma de hacer periodismo.